¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su espacio llamado Ham Music Radio, en donde la música y la radio se conectan de una manera diferente. Mi nombre es Alejandra y tengo el placer de presentar a José Mirós y Adolfo Sánchez. Bueno, el tema radial de este día es sobre las ondas cortas y la radioescucha, que muchos pues no conocen del tema. Muchos radioaficionados creen que lo conocen, pero en realidad no se adentran mucho en el tema. Y bueno, yo quisiera preguntarles a los dos, ¿cuál fue el motivo por el cual ustedes entraron a este mundo? En mi caso, yo comencé escuchando cuando era niño, tendría unos 8 o 9 años de edad, y aún recuerdo mi primer estación que escuché, que fue Radio Nederland, y fue el programa de la Estación de la Alegría. ¿Y tú, Tito? Bueno, el mío, fíjese, yo empecé en la onda corta sin saber qué era onda corta, cuando mi mamá me regaló una grabadora, la Sony, que era, por cierto, mi regalo de cumpleaños. Le puse en CW, yo no sabía qué era eso. Empecé a escuchar estaciones en diferentes idiomas. Híjole, para mí se me hizo muy espectacular. Hasta después le di vuelta a lo que le conoce el dial o el sintonizador, el tuning, que escuché más estaciones en diferentes idiomas. Ay, mi grabadora, hasta dónde estoy escuchando, ¿no? Y nada más la antena telescópica, yo no sabía que tenía que poner otra antena. Después escuché que una que otra que hay que mandar reportes de cómo lo escuchabas en cada estación, en qué país, con qué señal. Después supe que era como le conocen ahora, un Sierra Whisky Lima. Eso es de onda corta. La onda corta se puede decir que es simplemente para los radioescuchas o puede tener algún otra función. También es otra, por así se puede decir que no es nada más para radioescuchas, sino también para radioaficionados. Es lo que genera realmente el principio de saber entrenar el oído, ¿no? Juan José me va a dar o me va a orientar de que las ondas van y vienen, y no lo vamos a escuchar como ahora escuchamos AM, FM, que es una señal estable. ¿O qué opinas, Juanjo? Bueno, primero me gustaría comentar que lo de la onda corta, que solo es para radioescuchas, y como dice Tito, es para radioaficionados. Bueno, los radioescuchas, desde mi punto de vista, también son radioaficionados. Hay diferentes facetas del ser radioaficionado, como el ser radioescucha, usuario de la banda civil, y el radioaficionado ya con licencia, o como tuvimos alguna vez aquí en México con concesión. ¿Qué servicios tenemos más también aparte de los radioaficionados? Tenemos muchos servicios, por ejemplo, la aeronáutica. Cuando los aviones viajan de un continente a otro, podemos escucharlos en sus transmisiones por onda corta, no únicamente en VHF, como sucede de forma local. También tenemos muchos otros servicios utilitarios, incluso hay fuerzas armadas de diferentes países, las de México también, por supuesto, pero tenemos también las radiodifusoras de onda corta, que podemos clasificar, por así decirlo, en las radiodifusoras legales, las que cuentan con un permiso y transmiten, en las radiodifusoras pues que no tienen permiso, que pueden ser o clandestinas o piratas, que son diferentes. Y hablando de esas radiodifusoras, ¿hay alguna que los haya marcado, que ustedes hayan dicho, bueno, con esta me enamoré de la onda corta? Fíjate que en mi caso, con la primera emisora que escuché de Radio Nederland, de Países Bajos, y sus emisiones en español, yo siento que fue con ese y por el programa que me gustó mucho hasta que terminó esta su última transmisión de la Estación de la Alegría. En su momento lo llegué a escuchar con Tom Meyer, y ya después quizás los más recientes, ahí de mediados de los 90 en adelante, recordarán a Jaime Báguena y Alfonso Montealegre, ¿sí? Los locutores famosos también de esa emisora. Y yo creo que esa radiodifusora también, como fue la primera la que escribí, fue la primera la que recibí una QSL y demás cosas que enviaban, revistas, parches, banderines. Fue la que me empezó a gustar la onda corta en esa área de escucha de emisoras. Ya posteriormente y
y adentrándome más a la afición, lógicamente pues empecé a captar otro tipo de emisoras y también otro tipo de intereses. ¿Y tú, Tito? Bueno, para mí no hay ninguna específica que me haya marcado. Y para mí todas son maravillosas. Yo no tengo una especial, así de sencillo. Para mí son todas maravillosas. Bueno, me están hablando de que mandan QSLs y todo eso. Para quien nos está viendo y no conoce, pues, cómo es el formato, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué es una QSL? Sí, bueno, en principio se tiene que hacer un informe de recepciones. Existe un código que se conoce como SINPO, que yo creo ya especificaremos más a fondo cómo hacerlo. Ese tipo de mensajes, ¿no?, que se enviaban a las emisoras, de cómo las escuchábamos, las mismas emisoras al momento de escribir, muchas de ellas, la gran mayoría, nos enviaba su formato de informe de recepción. Lo único que hacíamos era llenarlo, nuestros datos generales, donde podían, en aquel tiempo el correo convencional, no se usaba todavía el correo electrónico, y a dónde nos tenía que llegar la confirmación de que nuestro informe de recepción estaba bien hecho, que realmente les habíamos dicho, primero, que sí habíamos escuchado su emisora, y segundo, las características de cómo la escuchábamos en la localidad donde estábamos. Sí. Y con nuestros equipos, ¿no? Que con lo que, o sí, cómo estaban nuestras, o sea, con cómo lo recibíamos con qué tipo de radio y nuestra antena o algo sí, así. Es lo que nos pedían muchas veces, ¿no? Así es, venía a especificar qué tipo de radio, qué tipo de antena usábamos, telescópica o dipolo, L invertida o Marconi, etcétera, ¿no? Y también, ya con eso, la emisora lo que hacía era confirmarnos de que sí le escribimos y sí le sirvió nuestro informe de recepción. ¿Cómo nos lo confirmaba? Con lo que se conoce como una tarjeta QSL de recibido. Entonces enviaban tarjetas de confirmación muchas veces muy vistosas. Por ejemplo, de Radio Nederland hacían colecciones de emisoras, que cuento con alguna de esas colecciones. También la BBC, por ejemplo, o Radio Moscú Internacional, les gustaba mucho poner a sus locutores para que los conociéramos, ¿no? Al menos por fotografía y de qué programa eran, ¿no? Y hacían series de colección también con los locutores, etcétera, ¿no? O paisajes o cosas del folclore de cada país también. Este tipo de radioaficionados, radioescucha, ¿tiene alguna organización? ¿Hacen eventos o cómo se organizan? Bueno, mira, sí, yo me atrevo a decir que en México se ha intentado desde hace muchos años, pero se hace ya desde, ¿qué edición va, perdón, Tito? Del encuentro diexista mexicano. 21, ¿no? Creo. No, más, llevamos más de 30 ya. 31 entonces. Debe ser de 31, por ahí, bueno. Aproximadamente, ¿no? Sí, pero en México se hace ese encuentro nacional diexista o de diexistas mexicanos. Ha ido cambiando el nombre, ¿no? Su servidor tuvo la fortuna de organizar 3, uno en el puerto de Tampico, otro en Puebla, en la capital, y otro aquí en Ciudad de México. Esa es la actividad prácticamente que se hace. Yo tuve la fortuna de ir desde el tercer encuentro diexista. El primero y el segundo no tuve oportunidad, la verdad ni sabía que se hacían, pero ya para el tercero sí. Y recuerdo que se reunían los representantes de cada radio club que existía en aquel tiempo de radio escuchas, y se tomaban las decisiones sobre dónde iba a ser la próxima sede, todo esto, y también se empezaba a hablar de organizarnos como radioescuchas, organizarnos incluso, quizás no a ese nivel todavía, pero un tipo como existe en la federación o ligas de radioaficionados con licencia en otros países, ¿sí? Empezar a hacerlo como radioescuchas, siguiendo varios ejemplos, como por ejemplo el de los radioescuchas de España, que son, desde mi punto de vista, de los más organizados que hay a nivel mundial. Y tenemos también varias asociaciones en Estados Unidos, también tenemos en otros países europeos, pero aquí en México falta todavía más.
ha sido mucho tiempo que se planearon tantas cosas, pero que no se hizo nada. Se sigue haciendo el encuentro, sí que es un evento de un par de días, durante una vez al año, y se acabó toda la actividad radioescucha, organizada o semi-organizada a nivel nacional. Cada uno de nosotros sigue haciendo sus actividades, escuchamos emisoras, seguimos escribiendo, etcétera, etcétera, pero organizados, pues no. Ahora, de hecho, he escuchado que muchas estaciones, por decir, a mí me ha tocado que yo he tratado de escribir algunas que yo precisamente he escuchado, pero me dicen, ya no estamos emitiendo. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, ahora con la tecnología y todo eso, se están, ahora sí que desapareciendo todas esas radiodifusoras. Sí, fíjate que es el error de varias radiodifusoras desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque efectivamente muchas dicen lo que comenta Tito, de que pues ya no tiene caso usar la onda corta, nos vamos estrictamente a internet y ahí nos van a escuchar y todo, ¿sí? Pero hay unas emisoras que han optado por lo que también se hace como radioaficionados con licencia, combinar internet o los sistemas digitales con la onda corta, y es de esa forma que tenemos, por ejemplo, el DRM en onda corta, sí, que podemos ver noticias de, por ejemplo, una emisora que lo transmite, no sé si últimamente lo ha hecho, pero lo hacía todavía hace unos meses, la de La Voz de América, la VOA, emitía ese por medio de sistemas digitales y nos obligaba a los radioescuchas, a los SWL, Shortwave Listeners, a crecer también, a no quedarnos estancados. Por ejemplo, en una ocasión me comentaba, y siempre me gusta platicar eso, me comentaba Daniel, ¿cuál es su indicativo? Que según no... Ecocilófono papá. Sí, ecocilófono papá. Me comentaba él, es que extraño darle la vuelta al diario. Claro, tú lo extrañas, yo lo extraño porque es lo que nos tocó vivir. Claro. Pero los jóvenes actualmente no lo extrañan porque nunca lo vivieron. No saben que existe. Así es. Y entonces nos corresponde a nosotros crecer también dentro de la afición para poder demostrar a los jóvenes que puede haber esa combinación. Y yo creo que hay algunas emisoras, incluyendo a las mexicanas, como Radio México Internacional, Radio 1000, ¿sí? Incluso Radio Educación, que está en las últimas, pues se les olvidó esa parte también. Con todo esto que hablan de la tecnología, ¿creen que los que escuchan todavía onda corta es por pura nostalgia o en verdad hay alguna necesidad de escucharla? Necesidad yo creo que no hay. Ya todos tenemos internet, aunque podemos tener la onda corta todavía muy viva, muy activa en casos de emergencia, ¿sí? Pero ya todos nos vamos a ver noticias en internet, nos inscribimos, nos llegan en automático nuestros teléfonos, etcétera. Pero que tengan en cuenta que cuando se muere el internet o hay una emergencia así natural y todo eso, una catástrofe natural, se va a todas las comunicaciones. ¿Qué nos queda? Las señales análogas, que es la onda corta, que podemos escuchar ahí, ¿no? Hay una película gringa donde, como siempre, ganan los gringos y salvan al mundo, el Día de la Independencia. ¿Sí la recuerdan? Ah, sí. Ahí precisamente viene eso, de que se caen todas las comunicaciones digitales. ¿Y qué es lo que queda? La onda corta y la telegrafía. No se caen simplemente porque lo está descifrando los alienígenas, ¿no? Los alienígenas, vamos a decir, que están descifrando todos los mensajes. ¿Qué es lo que no conocen? Lo antiguo, que viene siendo lo análogo. Ahí establecen, por decir tú, bloquear lo que es la tecnología, pero de ahí, ¿qué es lo más fuerte? Y con poquitos watts, se puede decir, ¿no? Como radioaficionado se puede decir, con 5 watts, y como es muy chillona, la señal telegráfica, ¿no? Lo antiguo, telegrafía. Así es una señal muy penetrante y que yo aprovecho para a los radioaficionados que ya tienen licencia como nosotros tres, ¿sí?
pues que cada vez le metan más a la telegrafía, ¿sí? Seguirla practicando más que nada, ¿no? No se olviden de esa parte. Sí. Más que, porque, O iniciarse, porque hay muchos radioaficionados que ni la conocen. Bueno, conocen que existe, claro está, pero no realmente están exactamente. De hecho, ni siquiera conocen la onda corta, ¿estás de acuerdo? Y transmiten en onda Y corta. transmiten en onda corta, exactamente. Exactamente lo que estábamos, que dicen, bueno, es que soy Sierra Whisky Lima. Me ha tocado escuchar, ¿no? Y que realmente es nada más la escucha y todo eso, pero con el permiso, nada más para emergencia, no. Realmente es que sepa que es lo que conocemos como un Sierra Whisky Lima, ¿no? Que es, aparte de transmitir en caso de emergencia, que abarca, ¿no? O sea, es lo que vamos, ¿no? Y fíjate que una parte muy interesante de la onda corta y del diexismo, que si quieres explicamos lo que es diexismo, es el diexismo utilitario. Y, por ejemplo, hoy podemos escuchar transmisiones de telegrafía de Volmex, que son estas emisoras que transmiten el estado del tiempo, generalmente para cuestiones aeronáuticas. Hay en voz, o sea, fonía, ¿sí? Hay en telegrafía, y así encontramos muchos servicios utilitarios que podemos, si conocemos, o que incluso ahora ya contamos también con decodificadores vía internet y descifrar lo que dicen en telegrafía. Y bueno, con todos estos puntos que estamos tratando, ¿ustedes creen que la onda corta tenga futuro o ya nada más es pura melancolía del radio escucha? Mira, yo creo que es una combinación de ambas. Melancolía porque hay países como México que los radioaficionados estamos envejeciendo. Llámense radioescuchas, llámense operadores, estamos envejeciendo a diferencia de otros países. Hablo de México únicamente, pero sí tiene futuro. Para mí sí tiene futuro. Lo que pasa es de que debemos de conocer y encaminar las emisoras de radio, los radioescuchas, los servicios utilitarios. Vemos que nunca han dejado de existir. Los servicios utilitarios, vuelvo a repetir, de barcos, aviones, servicios incluso militares de cada país, se sigue trabajando en la onda corta. Vemos incluso que en estos momentos de que hay guerra, pareciera que la guerra solamente es física, ¿no? Que son los bombardeos, los misiles, pero si se ponen a escudriñar la onda corta, hay guerra también radial, por así llamarlo, ¿sí? Recuerdo, por ejemplo, en la banda de 40 metros y muy cercano a donde estamos los radioaficionados con licencia, escuché hace cuestión de unos 2 años aproximadamente, por ahí tengo incluso la grabación, una señal hablando mal de Rusia apoyando a Ucrania por la guerra que ya existía, ¿no? Y era onda corta y era algo que llama la atención, ¿no? De hecho, tú nos has mostrado una estación rusa, ¿no? Que no ha dejado de transmitir desde quién sabe cuándo. ¿La fantasma? La Guerra Fría, ¿no? Sí. Incluso hay quienes hablan desde más atrás, pero confirmado desde la Guerra Fría hasta la fecha que estamos en otra Guerra Fría nuevamente, ¿no? De hecho, fíjate, hay otra que si no mal recuerdo, ahorita que estás hablando de guerra y todo eso, hay un bloqueo entre todas esas señales que se le llama la señal carpintero. El jamming que se da a las emisoras. El mejor ejemplo que podemos captar aquí, por ejemplo, en México o en gran parte de América Latina, Estados Unidos y Canadá, es las señales de jamming, de esa interferencia, contra emisoras como Radio Martí, y hablo de que el gobierno cubano, y es sabido por todos, no es ningún secreto, emite ese jamming para que en Cuba no se escuchen ese tipo de emisoras, pues que hablan en contra de ese gobierno, ¿no? A algunos les guste, a algunos no les guste, pero bueno, radialmente, como dice Tito, es una guerra, es parte de una guerra radial también. Mencionabas hace un rato que Radio Educación va a desaparecer, o sea, esto ya es un hecho. ¿Qué se espera para México sin la última y única estación que pues existía de onda corta? No, vamos a enseñar, ¿no? Sí, bueno, pues es que
Es que hay gente que no ha tenido la visión, desde mi punto de vista, en las radiodifusoras. Por ejemplo, Radio México Internacional, los que estuvimos ahí en esta emisora, no rendía para el Instituto Mexicano de la Radio, no rendía. Radio 1000 también, pues la onda corta, la onda corta, pues tampoco tuvo la penetración que tuvo la onda media, ¿no? Es lógico, pero si no lo inviertes, pues nunca va a tener Si esa no hay el apoyo, penetración, vamos. exacto, el apoyo, ¿no? Radio Educación efectivamente todavía medio transmite la época de oro que tuvo también Radio Educación en una corta, acabó ya hace muchos años. Bueno, quizás no hace muchos, pero yo calculo unos 3, 4 años ya acabó. Transmite lo que puede, como puede, con quienes pueden. Pero aquellos años en que hacíamos, por ejemplo, con Deyanira Morán, que ahora está en Radio UNAM, cuando ella estaba en Radio Educación, lo que hacíamos, por ejemplo, era de que, mira, yo te invito a mi programa de Radio México Internacional y te entrevisto, y me decía, ya, mira, perfecto, ahora yo te invito a mi programa de radioeducación onda corta, ¿no? Y eso le gustaba mucho a los oyentes, pero pues, como bien lo decíamos ahorita, no hay apoyo. Muchas veces lo hacíamos por amor al arte, por conocer, pero el apoyo a la emisora, a crecer realmente, ¿sí? En Radio Educación tenemos ingenieros que aman la onda corta, que están dispuestos, y yo lo sé, a volver a montar esa antena gigantesca que se tenía y todo, igual con Radio México Internacional, esa Yagi enorme con la que llegábamos a todo el mundo, pero no hay dinero. O sí hay, pero no para invertir en eso. ¿Y cuál fue la finalidad, por ejemplo, de Radio México Internacional? Llegar al mundo y mostrar la cultura mexicana, y llegar no solamente al extranjero, sino a los mexicanos que viven fuera del país, que recuerden de alguna manera su país, que escuchen las noticias de su país. Esa era la finalidad. Ahora sí lo tenemos en internet, pero podría hacerse la combinación, como lo hacen muchas emisoras, lo digital con análogo, ¿no? Análogo en onda corta. Pues bueno, para cerrar este bloque radial, ¿qué le dirían a la gente que quiere entrar en este mundo de la radioafición, en específico en la onda corta? Bueno, de mi parte, más que a la gente que quiere entrar, me gustaría enviar un mensaje para todos aquellos que ya están dentro de la radioafición de alguna manera, y que si no conocen bien lo que son las emisiones y la afición como escuchas de onda corta, se adentren, conozcan y después difundamos de una forma correcta. Tenemos la Federación Mexicana de Experimentadores, tenemos la RAM, tenemos muchos radioclubes, y me atrevo a decir que el Radio Senderismo al que pertenecemos, pues es el que lo difunde de una manera, digámosle, pues más continua, porque claro, tenemos el grupo Diexista Mexicano, pero para vernos entre amigos y los de siempre, y de vez en cuando por ahí que llegue uno nuevo y que ya no se vuelva a aparecer luego cada año, pues algo está fallando. El chiste es darse cuenta y hablar de eso, ¿sí? Pero como en todo, ¿no? Hay gente que no le gusta. Una motivación más que nada a experimentar esa onda, ¿no? A difundir, para y que cada vez difundir, más gente bueno, se experimentar interese. y difundir lo que es esta onda, Sí. la onda corta, que realmente es algo muy hermoso, ¿eh? Hablando de México, yo sé que muchos países también tienen este problema con los nuevos radioescuchas, pero hablando de México, creo que son los que lo tenemos de una forma más grave, la pérdida de radioescuchas, de aficionados con licencia, incluso de usuarios de banda civil también. México ya cada vez tiene menos gente ahí, y hemos envejecido ya. Y lo que quiero también asentar es de que pues no se vayan tanto por lo que se llama el sistema CDR. El CDR, pues como lo sabemos, se manejan por internet. Váyanse por lo más viejito, que es lo análogo. Es lo que me gustaría más, que todos disfrutaran y que manden en ese aspecto su recepción, sus reportes, que realmente lo que valga análogo. ¿Por qué? Porque es lo que vale más como SWL, ¿no? Que el CDR. Porque el CDR lo manejas y es una señal constante en internet.
Bueno, sí, el SDR es un tema que podremos abordar más adelante Claro. y que sí, le doy toda la razón a Tito, pero hay una forma que tenemos que llamar la atención a las nuevas generaciones. Y te voy a ser sincero, y lo vimos cuando íbamos con los scouts. Lo análogo no les interesa, no les llama la atención, pero si les muestras que en su celular pueden escuchar emisoras internacionales que están enlazadas a un radio, empiezan como a adentrarse más, a querer saber más, y de ahí nos podemos agarrar para más adelante enseñarles lo análogo. Que se Pero puede no- decir, cuando se cae una cosa, una Pero no canal, comenzar por ahí desde mi punto de vista, no, comenzar o sea, en lo digital. por lo digital, con sí, ellos. claro, sí. Bueno, pues sí, De acuerdo. comenzar en lo digital y de ahí como que ir retrocediendo, ¿no? Para que Porque conozcan la historia y a Un final de brochazo de lo cuentas, atrás, ¿no? sí, ¿Cómo a sería? final de cuentas, pues para poder transmitir debes escuchar primero, ¿no? Bueno, es lo que a mí una siempre ley me han que enseñado. Muy poca gente sigue en la Ajá. afición de radioaficionados con licencia. Así es. Pues bueno, muchísimas gracias por No, a ti, estar por aquí la en este invitación. espacio y con esto concluimos con el tema radial del día Gracias. de hoy. Gracias. Hasta luego, 7-3. 7-3. 7-3.